Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Les saluda el hermano Mario Fernández del canal Demos un Paso al Frente. Quisiera en esta hora, mis amados oyentes, amigos, hermanos en Cristo Jesús, diferentes personas que escuchan, quisiera compartir una porción de la palabra del Señor con ustedes, en los cuales encierra una tremenda ¿verdad? Y quisiera hablarles en esta hora sobre el propósito principal de Jesús de venir a esta tierra. Y para basar mi mensaje quisiera leer en el libro de los Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí en la palabra del Señor nos enseña a nosotros el propósito principal de Jesús venir a esta tierra. Recordemos nosotros que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia, después creó al hombre y a su esposa Eva. La Biblia nos enseña de que el Señor dio una orden a Adán y a Eva que sojuzgaran sobre la tierra, que ejercieran dominio sobre la tierra, sobre toda la creación que Dios había creado en esta tierra. Le dijo a Adán: fructificad y sojuzgad y enseñoreaos de las cosas que yo les he creado, ¿verdad? Pero vemos en la escena nosotros que este hombre, Adán y Eva, fueron engañados por un personaje que a la postre venía a ser llamado el diablo o Satanás. Encontramos nosotros que el diablo engañó a Eva y por ende también a Adán. Vamos a ir un poco rápido porque no es en sí mi mensaje esto, pero quisiera hacer un poquito de recuperación para entender cuál es lo que Cristo vino a traer a la tierra. ¿A qué vino Él? El propósito principal por Él venir a la tierra. Sabemos que Él vino a salvar las almas, correcto. Pero hay algo global, algo grande en lo cual nosotros podemos basar este mensaje de acuerdo a Efesios 1, 9 y 10. Que Él se propuso, dice, en sí mismo reunir todas las cosas, como quien dice, reunir el cielo con la tierra. Amén, pero ¿qué es lo que iba a reunir? En una porción de la palabra del Señor encontramos nosotros que dice que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a restaurar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que en un principio dejaron de ser. El dominio que Dios le había dado a Adán y a Eva, por ende la Escritura nos enseña que ese dominio fue traspasado a Satanás. Legalmente fue traspasado a él. Amén. Entonces quiere decir que el propósito de Jesús de venir a esta tierra fue de traer su dominio a esta tierra, a dominar lo que estaba dominando en ese tiempo a la tierra, ¿verdad? Y fue el propósito de traer el cielo a la tierra, traer el reino de Dios a la tierra que no había venido, ¿verdad? Recuerden, el tiempo antiguo, antes de Cristo venir, el diablo hacía de las suyas, no había quien le estorbara, no había quien le dijera no hagas esto, no había quien ni entendían por qué sucedían las cosas. El dominio fue entregado legalmente a Satanás. Lucas 4, versículos 6 y 7 dice: y le dijo el diablo, hablando a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me fue entregada, dice, y a quien quiero la doy, si postrado me adorares. Ahora, el diablo le está diciendo al Señor que Él le va a dar todos los reinos, porque le mostró todos los reinos a Jesús. Si postrado me adorares, le dice, porque a mí, dice, me fue entregado, y a quien quiero se lo doy. A mí me da a entender esta porción de la palabra del Señor que dice que el diablo domina los reinos de la tierra, domina las riquezas, domina la opulencia, domina aquello que trae mucho placer, ¿verdad?, al ser humano. Él lo domina y dice que él a quien quiere se la da. Es de notar, hermanos, en esta preciosa tarde de que Jesús nunca le dijo a Satanás: mentiras, no es así.
Cristo cayó y él le dijo que solamente podía adorar a su Padre. Escrito está, tu Dios adorarás y solo a él servirás. Escrito está, pero nunca le dijo a Satanás, es mentira. Entonces me da a entender de que sí, legalmente las cosas fueron entregadas al diablo y legalmente el diablo podía él tomar dominio de la creación porque le fue entregada legalmente a través del pecado de Adán y Eva, la desobediencia de Dios. La desobediencia de Adán y Eva a Dios. Ahora, cuando Dios vio que el hombre cayó, ¿verdad? Viendo que el diablo había carcomido su creación, porque yo creo que nosotros los hombres somos la corona de la creación de Dios. Y la Biblia enseña que le dolió mucho en el corazón al Señor el ver que la corona de su creación bella que él había creado había caído en pecado. Y por ende, este hombre iba derechito a la muerte. El propósito de Cristo fue venir a establecer su reino y salvar al hombre que él había creado, ¿verdad? Muchas personas se ponen a pensar, y a mí ya me han dicho cuando compartimos la palabra del Señor, pero si el Dios que tú predicas es tan poderoso, ¿por qué permite tanto pecado? ¿Por qué permite al diablo que haga tantas cosas? ¿Y por qué él no destruye al diablo si él tiene todo el poder? Y mi respuesta es, tiene razón. Dios tiene todo el poder para hacer añicos al diablo, para achicharrarlo, simple y sencillamente con voltearlo a mirar. Pero hay una cosa que la gente ignora y que quizás hasta ignoramos la Escritura, y eso lo encontramos en el Salmo 89:14, donde la Biblia nos dice a nosotros que David, entendiendo estas cosas, David era un profeta que recibía mucha revelación de Dios y mucha inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reposaba, ¿verdad?, sobre David. Y él escribió en el Salmo 89:14 de esta manera y dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio es el trono de Dios. Dios está sentado en lo que se llama justicia y en lo que se llama verdad. Justicia y juicio. Ahí está sentado Dios. Cuando hablamos de la justicia, ahora podemos entender por qué Dios no destruye al diablo. Porque si Dios destruyera al diablo, sería un Dios injusto. ¿Por qué sería injusto? Porque si Dios destruía al diablo, tenía que destruir al hombre también, porque el hombre es el que había pecado. Entonces, la destrucción del diablo tenía que alcanzar al hombre, y Dios tenía que destruir a Adán y Eva en ese tiempo, y no sé, esto había dejado de existir. Pero en el grande amor de Dios, Dios decide buscar un plan para poder rescatar a ese hombre que él había perdido, ¿verdad? Ahora entendemos por qué Dios no destruye al diablo. El diablo está establecido, que el diablo un día tiene que pagar, porque ya está escrito en la Escritura que para él no hay esperanza, él va derecho al infierno. Para nosotros los humanos todavía hay esperanza, si nosotros podemos aceptar a Jesús en esta hora. Otra de las cosas que trajo cuando Cristo vino y trajo el reino de los cielos a la tierra fue la salvación a través de la sangre de Jesús del hombre. Recuerda que Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el tiempo antiguo nosotros nos damos cuenta que cuando los israelitas pecaban, el pueblo de Dios, el pueblo que vivía fuera de la ley, ellos estaban condenados, ellos no sabían. Pero el pueblo de Dios sí sabía que tenía que ofrecer un sacrificio, derramar la sangre de un cordero, de un ternerito, para ellos poder expiar su pecado. Quiero detenerme un poquito en esto. Expiación de pecados no quiere decir perdón de pecados. Lo que aquel corderito hacía era que Mario Fernández, digamos en el caso que hubiera sido uno de los israelitas, Mario Fernández pecaba en contra de Dios. Agarraba un corderito y lo traía, ¿verdad?, del sacerdote para que lo ofreciera en holocausto, rociaba la sangre sobre el altar, ¿verdad?, y hacía el sacrificio en propiciación por mi pecado. Ahora, pero quiero detener, no había perdón de pecado, había expiación de pecado. Y esto significa que expiar significa apaciguar la ira de Dios. Porque vemos a Dios nosotros, hermanos, en el tiempo de que los israelitas salieron de Egipto, ¿verdad?, a la tierra prometida. Vemos nosotros cómo la ira de Dios vino sobre aquellos que habían pecado.
La paga del pecado es muerte. Entonces, lo que Dios hacía era apaciguar su ira para no destruir a ese hombre. Cuando él miraba, dice la Escritura, que el humo subía en olor grato al Señor, y era para que Dios dijera: me voy a tapar para no destruir a Mario, porque ofreció un holocausto. Mi misericordia es tan extendida que no puedo destruirlo porque mi amor es tan grande. Entonces eso apaciguaba la ira de Dios. ¿Me entiende? Ahora quiere decir que no había perdón de pecados. Ahora, cuando Cristo habla que reunió todas las cosas y vino a buscar lo que se había perdido, esa es la autoridad que nosotros le dimos al diablo. El reino vino a la tierra. Mateo 3:2 dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora quiero detenerme un poquito. Cuando la Biblia dice que el reino de los cielos vino a la tierra, Jesús vino a traer el reino de Dios a la tierra. Y cuando Cristo vino, quiero decirle que sucedieron varias cosas. Y la primera de ellas fue que el mundo ya no fue el mismo. El diablo ya tenía alguien que iba a pelear en contra de él. Cuando Cristo caminó en la tierra palestina, todavía el diablo estaba reinando. Todavía él tenía dominio sobre la tierra. Ahora él reunió todas las cosas a través, dice, de venir a la tierra con el reino de Dios. La segunda cosa que Dios trajo a través del reino fue la destrucción del reino de Satanás. Allá en la cruz del Calvario, cuando Cristo expiró y él dijo aquellas gloriosas palabras: consumado es, el reino de los cielos ha venido a la tierra ya no va a ser la misma, ahora tienen la autoridad, ahora la autoridad es dada al hombre, a la iglesia de Cristo. Amén. Reunió todas las cosas cuando él vino. Y en Hebreos 2, 14 y 15 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, del sacrificio de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, dice, recalca mi Jesús, destruir el imperio de la muerte. Y esto es al diablo, dice la Escritura, y libertar a todos los que por el temor de la muerte durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Entonces ahora sí había libertad. Perdón, aquella libertad de que los judíos, los israelitas no entendieron de qué libertad el Señor hablaba. Cuando Él les vino: he venido a traer libertad a ustedes. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos pensaron que la libertad era una libertad física, que los iba a libertar de los romanos, pero no. Cristo hablaba de una libertad espiritual, donde ellos iban a conocer a ese Dios glorioso cara a cara, como muchos de nosotros lo hemos conocido, no porque lo hayamos visto, sino por la fe que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros y la revelación que Él nos ha dado de la existencia gloriosa de Dios y de la verdadera venida de Cristo. Hemos recibido su mensaje nosotros, por eso podemos testificar y hablar de Él, y conocemos el reino de los cielos a través de la fe, no a través del entendimiento ni a través de los ojos, a través de la fe que hay en nuestro espíritu. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libertar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Quiere decir que nosotros éramos esclavos, éramos siervos de Satanás a través del pecado, porque el pecado trae esclavitud y el diablo se enseñorea de esas personas que viven en pecado. Ahora, otra de las cosas que trajo, ¿verdad?, la venida del reino de Dios fue la justificación del creyente. Ahora el diablo no me puede señalar a mí. El diablo no puede venir a decirme: Mario, eres pecador. No, porque Cristo pagó por mi pecado. Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Aquella grande acusación del diablo que había contra nosotros. Anulando el acta, una acta de pecados que Mario Fernández y usted, mi amigo, mi hermano, teníamos. El Señor la anuló, dice, anulando el acta de los decretos. Un decreto es algo que se tiene que cumplir. Un decreto es una acusación que está destinado a la muerte, al pago del pecado, al pago de su delito. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, no había salvación, dice. Quitándola de en medio, porque antes venía y esa acta no dejaba que Cristo pudiera vernos a nosotros. No nos impedía, y a Jesús y a nosotros, ver a Mario Fernández en su alma, en su espíritu, y la necesidad que había en mi vida.
Entonces él dice que la quitó de en medio y no solo eso, la clavó en la cruz y clavándola en la cruz, dice, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Voy a detenerme un poquito. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo habla que el Señor, después de que murió, dice que descendió a las profundidades de la tierra y se cree que ahí es donde está el infierno ahorita, donde están las almas de aquellas personas que han muerto sin Cristo. Y dice que él llevó cautiva la cautividad. Él anduvo en medio de todos los demonios que están ahí, de Satanás mismo. Pero entonces él resucitó al tercer día y ahí es donde se cumple que sorbida es la muerte, porque Cristo, dice la Escritura, que él resucitó. El imperio de Satanás fue destruido, fue expuesto, dice. Y dice, por cuanto anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados, le quitó el poder, y despojando a los principados los exhibió públicamente. ¿Qué es esto de que los exhibió? Humanamente el hombre no lo vio en ese momento, pero hay dos reinos espirituales: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas y el reino de la luz en ese momento estaban congregados, me imagino que uno a un lado y el otro al otro lado, viendo cómo Cristo estaba en el infierno, quitándole toda la autoridad a los demonios y al diablo mismo. Los exhibió públicamente. Todos se dieron cuenta en el universo, en toda la creación de Dios, que fue destruido, que fue derrotado. Los exhibió públicamente. Esto quiere decir que el diablo mismo, el imperio de Satanás y el imperio de Dios saben de que el diablo fue derrotado, que ya no tiene autoridad, porque le fue quitada la autoridad. Ahora, cuando Cristo ya resucitó, se le apareció a las personas, a aquellos discípulos que habían creído en él y que habían andado con él, ya él resucitado. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el reino de los cielos y en la tierra. Toda potestad tengo en el cielo como la tengo en la tierra. Toda potestad. Ahora ya no hay nada que se pueda sujetar. Aunque hay una porción de la palabra del Señor que el apóstol Pablo dice que aún todavía no vemos que todas las cosas se le sujetan, pero ya más adelantito voy a explicarle qué significa esto y por qué viene esto. Toda autoridad me es dada en el reino de los cielos y en la tierra. Ahora, ¿qué hago yo? Cuando Cristo ascendió al cielo, le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? Porque voy a enviarles un consolador. Y encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos la venida del glorioso Espíritu Santo, que llenó de poder y autoridad a la iglesia de Cristo. Hablaron en otras lenguas, recibieron revelaciones tremendas que Dios sigue revelando a su pueblo, aquel que quiere buscarlo y que se consagra a él. Dios le revela muchas cosas. Ellos recibieron esa revelación. ¿Para qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y en todo lo recóndito de la tierra, dijo el Señor. Esa autoridad fue dada a la iglesia a través del Espíritu Santo. Amén. San Lucas 10:19 dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nada puede dañarnos a nosotros. El poder del diablo ha sido destruido, pero nosotros no lo sabíamos, ahora lo sabemos. El mundo allá afuera no lo sabe, nosotros sí lo sabemos. El diablo sabe que nosotros sabemos que está destruido. Amén. Y que tenemos un abogado que intercede por nosotros, el cual se llama Jesucristo de Nazaret. O sea que la autoridad de Jesús fue delegada a la iglesia. La iglesia es la única, mi amigo, mi hermano, que tiene la autoridad para destruir y para seguir atando los enemigos de Jesús. La autoridad fue dada a nosotros. Nosotros somos, el diablo lo sabe, el reino de los cielos lo sabe. Amén. El mundo no lo sabe, nosotros sí lo sabemos, pero aún hay muchos cristianos que no lo saben, que no tienen esa autoridad. Amén. Por lo tanto, es necesario que nos demos cuenta nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió? Toda la autoridad fue dada a la iglesia. Mateo 16, 18 y 19 dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre estas rocas edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
¿Qué me está diciendo esto a mí? Oiga, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Podemos ir al mismo infierno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y derribar las puertas de Satanás para arrancarle y que puedan ser libres los esclavos espirituales por el diablo. O sea que el diablo tiene esclavos que la iglesia tiene que libertar. Amén. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Ahora el Señor no está hablando de presos físicos, está hablando de presos espirituales. Y libertad a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre, dice Pablo. Amén. Son presos espirituales. Dios no se refería a los presos físicos. No, ellos tienen que pagar su condena. Podemos visitarles y llevarles la palabra del Señor. Está bien. Pero Él no hablaba de esa libertad. Él hablaba de la libertad espiritual. Porque un preso en la cárcel puede ser libre espiritualmente. Y a esa persona sí podemos llamar que es libre. No porque ande en la calle, sino porque espiritualmente fue libre. Esos presos son los de que el Señor hablaba. Ahora Isaías 49:9, hablándole a Jesús, el Señor dice esto: para que digas, para que hables, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Entonces esto me da a entender a mí que podemos hablarle a los presos, podemos hablarle a los presos espirituales. Porque nuestra guerra, recuerde que el apóstol Pablo nos enseñó del organigrama grande y fuerte y poderoso que tiene Satanás en la tierra. ¿Por qué Satanás tiene todavía ese imperio? Porque el apóstol nos enseña a nosotros que aún vemos cosas, dice, que todavía no se le sujetan al Señor. ¿Por qué? Porque Hebreos 10, 12 y 13 dice esto. Mire lo que dice. Pero Cristo dice, habiendo ofrecido de una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido de una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice la siguiente parte: de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo resucitó, se sentó a la diestra del Padre y se sentó. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando, dice, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, cuando dice que Él está sentado esperando, a mí me da la intención y me da el conocimiento de que no lo va a hacer Él, sino que hay alguien más que tiene que haerlo. Y si a la iglesia se le dio la autoridad para que lo hiciera, entonces ¿quién tiene que hacerlo? Mi amado hermano, mi amigo, que usted que escucha, es la iglesia de Jesucristo a la que se le ha delegado que se aten los enemigos y los llevemos a los pies de Jesús. Tenemos que tener este conocimiento, tenemos que tener este entendimiento, ¿verdad? Él ya hizo todo, somos nosotros los que tenemos la autoridad de hacerlo. ¿Sabía usted que los ángeles del cielo, dice la Biblia, anhelan tener el conocimiento y tener la autoridad que nosotros tenemos? Ellos anhelan y quisieran estar en la tierra con la autoridad que Mario Fernández y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, tenemos para reprender y atar al diablo. Ellos quisieran, porque ellos entienden lo malo que es el diablo, lo malo, lo que está haciendo con la humanidad. Ahorita se acaba de aparecer un virus tremendo, terrible. La gente está temblando. Yo no. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña de eso. El pecado trae todas estas cosas, ¿verdad? Son países, hermano, ateos, países son países que impiden el evangelio de Cristo, cristianos masacrados. ¿Cómo no quieren que les llegue esas cosas, verdad? Deuteronomio nos habla a nosotros que el que hace lo malo le van a venir todas estas cosas. Nosotros entendemos de dónde viene todo esto. La gente no lo entiende. Y ojalá usted hermano, y usted amigo, hermano, pastor que escucha esto, pueda entender de dónde vienen estas cosas. Amén. Eso no tiene por qué atacarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Isaías 53:5 dice que nosotros por su llaga fuimos curados. Entonces la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para que usted, si se siente enfermo, usted pueda decirle esta enfermedad, ¿verdad? Eres mentira, no existes. No existes en mi cuerpo. Isaías 53:5 dice, por sus llagas hemos sido curados. Quiere decir que la enfermedad no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque es ilegal. Y si usted siente que tiene un síntoma de enfermedad, quiero decirle que esa enfermedad es mentira. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque Él ya pagó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Él ya pagó con toda
derramamiento de su sangre, su salud. Solamente usted lo que tiene que hacer es confesar la palabra del Señor. Entonces la autoridad es para nosotros. Los ángeles anhelan tener lo que nosotros tenemos, pero nosotros somos como el pueblo israelita que después de que cayeron en pecado fueron destruidos, colgaron todos sus instrumentos de alabanza y dejaron de alabar a Dios porque estaban siendo esclavos. Así está la iglesia de Cristo ahorita, teniendo todo el poder y toda la autoridad para reprender al diablo. Mire, si nosotros entendiéramos lo que eso significa, y el mundo entero y la iglesia de Cristo en el mundo entero supiera y entendiera lo que esto significa, el diablo ya no reinara en la tierra. Cristo está esperando sentado a que nosotros hagamos nuestra parte. El Señor ya hizo la de él. Mario Fernández, 5 de la mañana o cuando Dios me despierta, estamos levantándonos a orar. Y quiero ser franco con usted. Yo cito la palabra del Señor. Isaías 49:9 dice: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Quiero terminar con un pequeño testimonio. Yo viví en Los Ángeles y también viví en Texas. De Texas nos venimos para acá, para El Salvador. Había un muchacho que mi esposa conoció que se llama Josué. Era un muchacho que estaba atado por el diablo a través de la homosexualidad. Un muchacho jovencito nos contó su vida. Es una vida terrible que a la edad de 11, 12 añitos lo echaron a la calle a este niño y tuvo que vivir en la calle. Él escogió, me dice, hermano, yo escogí ser homosexual. Atado por eso. Llegamos a amarlo tanto. Mi esposa tenía un pequeño negocio y él se acercaba a ese negocio y platicaba con mi esposa, y mi esposa, como una madre, lo acogió y empezamos a orar. 2, 3 de la mañana Dios nos levantaba. Empezamos a reprender al diablo y llamar a Josué que saliera de las tinieblas a la luz de Cristo. Y quiero decirle, para gloria de mi Cristo y testimonio de Jesús, que no somos nosotros, pero cuando usted entiende la palabra de Dios y se mete a pelear por las almas, Dios liberta a las personas. Tuvimos que viajar. Nosotros ya cuando yo me retiré nos fuimos a Nicaragua. De Nicaragua nos hemos venido aquí, pero cuando nosotros llegamos a Nicaragua, Josué no sabía, y quizás Josué vea este mensaje que estoy dando en esta hora, y Josué va a entender muchas cosas ahora. No le contamos ni le dijimos, nosotros hemos orado por ti, no, pero sí peleamos una guerra. Y cuando nosotros llegamos a Nicaragua, recibimos la respuesta gloriosa que Dios tocó a este muchacho y él pudo salir de la homosexualidad, algo que no cualquiera sale. Pero él salió porque alguien se atrevió a pelear por él y llamar a José de las tinieblas. Le decíamos: José, salí de las tinieblas, José, salí, tú puedes, dame tu mano, yo te ayudo. Salí de las tinieblas a la luz de Cristo, y ese muchacho se convirtió al evangelio. Pero la gente no ha entendido dónde está la verdadera guerra. La verdadera guerra está en tu cuarto, mi hermano pastor, evangelista, tú que me escuchas. La guerra tuya se encuentra en el cuarto, no está en la calle cuando vas a predicar, no, se encuentra en el cuarto donde tú peleas tu batalla. La Biblia dice, Mateo 6:6, dice, que buscando nosotros al Señor, dice que Él nos envía a nosotros que nos encerremos en nuestro cuarto. Mas tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oiga, tu Padre mira en secreto, no en la calle, no allá, no con la gente, a ti solito, hermano. Tú que eres un siervo de Dios, necesitas diariamente estar encerrado con Dios. Esa es la verdadera oración que Dios busca de sus siervos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esas son las batallas, mi amado hermano. Quería compartir esto con ustedes porque mi corazón salta. Hemos peleado y seguimos peleando. El diablo nos ha atacado porque a eso vino, pero sabemos que no tiene poder, que no tiene autoridad. Amén, que un día de estos y nos vamos a gozar en aquel día, ¿verdad?, en que Él venga y ya pueda atar al diablo verdaderamente y Él sea lanzado al lago de fuego. Quiero decir en esta hora y decirle al diablo en su cara: Él está destruido, para Él no hay esperanza. Tú, mi amado, mi amigo, que estás escuchando este mensaje, para ti hay esperanza todavía. El diablo ya no puede salvarse. Por eso es la ira de Él. La Biblia dice que ha salido con ira. Apocalipsis habla. Él está con ira porque Él sabe que para Él ya no hay esperanza, pero para nosotros sí hay esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me le bendiga en esta hora. Le saluda nuevamente su hermano Mario Fernández, del ministerio o del canal Demos un Paso al Frente, porque Dios nos ha llamado a pelear una guerra espiritual en contra del diablo, pedirle al Señor, amén, por nuestras autoridades. Estamos orando por El Salvador, por el presidente Bukele, por todo su gabinete y por todos aquellos muchachos que están siendo atados por el diablo, a que Dios les traiga
les traiga la libertad. Dios me le bendiga. Y si le gustó este mensaje, yo quiero que me dé un like ahí en mi canal, ¿verdad? Y suscríbase para que cuando nosotros prediquemos, usted pueda seguir recibiendo la bendición de Dios a través de este canal. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por su tiempo. Les amamos mucho y un saludo en Cristo Jesús. Amén.